Entonces, vamos a compartir pantalla. Solo déjenme ver cuál es. Ok. Perfecto. Bueno, entonces, estamos iniciando la sesión. Bueno, ya es una mayoría y ya estamos en buen tiempo, entonces voy a comenzar para ir ganando tiempo en clase, ¿vale? Voy a compartir mi pantalla. Ok, entonces ahorita confío en que ustedes ya están viendo mi pantalla. Si alguien no la puede ver o nadie o alguien no me puede escuchar por algún motivo y ve que solo estoy moviendo las manos, con confianza avise, aunque quizás sea un problema más de conexión de micrófono o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, pues nada, sin más que decir, vamos a continuar. Recuerda que si tienes dudas en cualquier momento, con confianza abres tu micrófono, nos dices tu cuestión o tu duda, o escribe en el chat. Nada más que repito, en el chat no siempre estoy muy atento porque pues, estoy acá en la baba escribiendo. Entonces, para mí es más rápida la interacción con el abrir tu micrófono, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, comencemos, ¿no? El día de ayer estuvimos ahondando un poco en el modelo que considere una razón de proporcionalidad entre algún número de agentes, individuos, que lo pensamos como conejos en un principio, pero pueden ser bacterias, pueden ser incluso población humana, pueden ser cosas que al ser medidas en el tiempo y los cambios de esta cantidad en el tiempo que llamamos o determinamos como velocidad, sean iguales a una constante por una cantidad de esta magnitud, ¿no? N. Entonces, no fue muy difícil, bajo el desarrollo del calculito, hacer una integración respecto al tiempo y concluir que la cantidad dependiente del tiempo era igual a una cantidad inicial a tiempo cero por E a la RT. ¿Ok? Entonces, esa era la solución de nuestro modelo muy quizás empírico o heurístico planteado. Y pues lo que nos dice es que si tú tienes un sistema, un modelo que tenga esa estructura con la ecuación diferencial que está aquí expresada, sea lo que sea o que determinemos como ecuación diferencial, luego les voy a decir que es con más precisión y más formalismo. Si tú tienes ese modelo, lo resuelves cuando grafiques a través del tiempo la solución de esa cantidad, pues tienes una cantidad que va a iniciar aquí a tiempo cero. Recuerden que n0 para todo t es positiva, creo que fue algo que mencionamos y que también nos ayudó a tener el problema de despejar el logaritmo por valor absoluto, ¿no? Porque n es positiva y diferente de cero, ¿no? Entonces, n a tiempo cero, pues es una cantidad, un número, aquí en el cero, y esa cantidad va a crecer en forma exponencial. Esa era básicamente la solución de nuestra ecuación ahora, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? Pues si tú tienes algo que se comporta así, va a crecer exponencialmente con el tiempo, ¿no? Y sabemos de verdad que ese tipo de cosas y fenómenos sí se dan, sí se presentan, son observables. Ojo, aquí estamos haciendo una hipótesis que quizás no consideramos desde el principio, pero es, esta solución es creciente si R es positiva, ¿no? Creo que, no recuerdo si en algún momento lo comenté el día de ayer, pero si no, creo que vale la pena resaltar que esta cantidad R, que es una tasa de proporcionalidad entre la velocidad del crecimiento de esta población o cantidad M, es proporcional a N, pero, repito, N, R positiva, ¿no? Al finalizar la sesión ayer, comentamos la posibilidad de considerar, por ejemplo, efectos en el metabolismo que sugirieran
el asimilamiento, asimilitud de las drogas, de medicamentos, de algunos fármacos. Algún compañero mencionó, por ejemplo, el caso del carbono 14 y la respuesta es sí, podemos hacer ese tipo de planteamientos con esta misma cosa, solo que en lugar de tener un crecimiento vamos a tener un decaimiento. Y ahorita vamos a platicar un porqué. Concretamente me voy a basar en el ejemplo o caso que sugirió el compañero del carbono 14, porque es algo muy empleado, de verdad, esa es una pues, ¿cómo decirlo? Es algo de verdad utilizado en la práctica, ¿no? Es algo que no sepan las personas que hacen arqueología, cosas por el estilo, y que datan información mediante este método de carbono 14, ¿vale? Entonces, vamos a considerar ahora el caso en el que de la ecuación que pinté arriba, tomemos R negativas. ¿Qué pasa si R es negativa? Bueno, la solución de tu ecuación diferencial es independiente si R es positiva o R es negativa. Eso estamos de acuerdo porque R es simplemente un número fijo, ¿no? Pero si R es negativa, pues tu solución, en lugar de ser una exponencial creciente, va a ser una exponencial que decae. Entonces, vas a tener que la ecuación satisface en el tiempo una característica así, que al tiempo cero tenías una cantidad n cero y si R es negativa, en lugar de estar creciendo exponencialmente, esta cosa va a decaer exponencialmente, ¿no? Va a ir como una razón de e a la menos rt, considerando la parte del valor absoluto de r, ¿no? Si es que lo asumes como r negativo, ¿no? O si quieres sacar desde un principio el negativo, ¿no? El signo negativo de tu expresión, nada más sé consistente. Entonces, si quieres aquí le pongo valor absoluto para que no te choque el hecho de que estoy enunciando que R es negativo, ¿no? Porque puedes decir, bueno, si R es negativo y el negativo es positivo y entonces esa cosa no decae. Tienes toda la razón. Simplemente estoy aquí denotando el negativo ahí, fuera, ¿no? ¿Va? Bueno, entonces vamos a considerar el ejemplo del carbono 14, que es un buen ejemplo para estas cosas. Entonces, voy a graficar lo que para mí será como un hueso. Pensemos que esto es como un hueso y está tronchado, está roto el huesito, ahí está. Entonces ahí está tu huesito, ¿no? Resulta que pues al ser seres vivos, seres que estamos compuestos literalmente de elementos principalmente constituidos de la parte orgánica, es decir, de lo que te enseñaban en química de la prepa, pues nuestra composición se basa en carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, azufre, ¿qué otra cosa? Fósforo, el 18 CHOMS, ¿no? Bueno, entonces la química orgánica principalmente pues se compone de esos elementos y el carbono es esencial en la vida como la conocemos, ¿no? Plantas, animales. Entonces, carbono es un elemento muy importante. Ahora la C no es de conejos, es de carbono. Qué curioso. Y el carbono, quizás para cosas de química, sabías que tiene isótopos. Un isótopo básicamente es pues es como una variación de un elemento que tiene diferente cantidad de nucleones que lo componen. Bueno, son del mismo elemento, pero tienen más neutrones y cosas por el estilo, ¿no? Son una como perturbación, podríamos llamarlo así.
quizás no es lo más adecuado para describirlo, pero bueno, pensémoslo de momento así. Entonces, dentro del carbono hay uno que es el popular, que es el carbono 12, que es el más abundante en la naturaleza, y otro de los elementos carbono conocidos es el carbono 14, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre carbono 12 y carbono 14? Bueno, el carbono 12, te digo, es el más conocido, es el común, que está, no sé, activo en un 90-98% quizás del carbono existente en el mundo, y el carbono 14 pues forma otra parte de ese resto del 100%, es muy poquito lo que existe en la naturaleza, pero a diferencia del carbono 12, el carbono 14 es radioactivo. Este es peligroso, bueno, entre comillas peligroso porque radia, pero realmente para nuestros estándares realmente no es para nada peligroso. Simplemente tiene esta propiedad de radiactividad. Entonces, emana radiación, el carbono 14. Y, pues, como bien sabes, los seres vivos, pues, estamos compuestos de carbono y muchas cosas, ¿no? Entonces, si yo grafico una serie de tiempo del carbono que está constituido en tu cuerpo, pues mientras tú estés vivo, tu cantidad de carbono va a ser constante, más o menos fluctuaciones muy pequeñas para lo que es el estándar de lo que se conozca como vivo, ¿no? El punto es que eso se debe o está garantizado pues, por tus procesos de alimentación. Mientras tú te estés alimentando, estás adquiriendo carbono, estás haciendo un intercambio con el ambiente. Entonces, esa cantidad, te digo, podríamos considerarla como constante, ¿no? El problema está cuando mueres. ¿Qué pasa cuando mueres? Pensemos que aquí ya te moriste, ponemos una calaverita. Le ponemos así su cruz, ¿no? Moriste. ¿Qué pasa cuando mueres? Cuando mueres, la razón de carbono que tienes en el cuerpo, pues deja de ser constante porque ya no te alimentas, ya no hay una interacción de respiración con el ambiente. Entonces, el carbono 12 inmediatamente se degrada. Bueno, se va a empezar a degradar, pero el carbono 14 sigue activo en su forma nuclear. Entonces, lo que pasa es que este carbono 14 va a seguir emitiendo radiación, ¿sí? Y esa cantidad de carbono 14 al momento de emitir radiación se va a comenzar a desintegrar, se va a empezar a desintegrar y esa forma en la que se desintegra resulta que es justamente la velocidad con la que se desintegra. Resulta que es proporcional a la cantidad de carbono que tú tienes en un objeto, en un cuerpo, ¿sí? Bien, entonces, al ser proporcionales, estas dos cantidades van a seguir exactamente la misma ley que construimos bueno, la clase pasada, solo que en lugar de ser una cantidad que va a ser creciente, va a ser decayente, ¿sí? Entonces vamos a tomar el caso en el que tenemos algo así. Nada más que aquí no es T, es C. Es un negativo. Aquí voy a tomar que la R es positiva y que el negativo es el que da la información del decaimiento, ¿va? Entonces, la energía que se detecta en la radioactividad, pues va a ser proporcional a esa cantidad de carbono, 14, que es el que es radioactivo, y entonces eso va a ser útil porque tú podrías decir, fíjate que de aquí, desde que moriste hasta acá, pasaron tal vez unos
5.000 años, y dado que yo conozco esa tasa de decaimiento, sé que ahorita estoy midiendo cierta cantidad final de carbono, entonces puedo reconstruir esta gráfica y decir, entonces sé en qué momento del tiempo más o menos viviste, o por lo menos estuviste vivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo designar o más o menos determinar qué forma tiene esta curva, la curva blanca, ya que esto va a ir como una razón e a la menos RT, ¿sí? No sé si hasta ahorita existe alguna duda o alguna pregunta de este método del carbono 14. De todos modos, ahorita vamos a continuar porque va a haber cantidades importantes en cosas que decaen y más cuando son metabolizadas. Un concepto importante es el de la vida media. Ahorita definimos qué es vida media y cómo puedes determinar la vida media. ¿Tienen ahorita alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo va bien? Ninguna. Perfecto. Déjenme de una vez, voy a adquirir un dato aquí del carbono 14 que va a ser útil. Solo déjenme lo busco. Aquí está. Que va a tener que ver con el carbono 14. Es interesante ese dato. Bien, entonces aquí está. Y va a ser útil porque va a ser un ejercicio de su tarea, entonces eso va a ser bueno. Chin, no es del carbono 14. Les dejo otro ejercicio con una bomba de cobalto. Por cierto, en la clase con Ami, van a resolver un problema que es bastante interesante. Y es bastante interesante porque fue un accidente nuclear que pasó en México. Quizás algunas personas ya conocen de esa historia, pero resulta que hace hasta, pues, no sé, por ahí de los 70s, 80s, no recuerdo con precisión la fecha, se tenían usos en física nuclear para medicina, y en medicina nuclear, pues, como algunas personas saben, cierto tipo de radiofármacos se crean con técnicas nucleares, ¿no? Y obviamente si usas técnicas nucleares, pues utilizas cosas que tienen que ver con radioactividad, radiación, etc. El chiste es que cierto material radiactivo utilizado en medicina se perdió, se extravió. Es una historia bien, bueno, curiosa y verídica que pasó en México. A Macaulay en su clase les va a platicar con más detalle pues accidente, y el problema es que mucho material en la actualidad de ese contenido nuclear está perdido en México y no se sabe dónde está. Entonces el problema es que ese material fue utilizado para fundir ciertos metales con acero que supuestamente se utilizó en varillas. Entonces quizás en algunas casas dentro del país tengan varillas que son radioactivas y es difícil rastrearlas porque pues al final de cuentas acaban en el mercado, se venden y se distribuyen pues por todos lados. Entonces ese es un problema que existe y van a tener que en este ejercicio determinar el momento en el que pues aunque hayas tenido estas varillas, el límite permitido por la salud que puede recibir radiación te podría dejar afectado o no. Y ese es el objetivo de este ejercicio. Ese lo van a resolver con AMI. Entonces, voy a buscar la información que está relacionada con el carbono 14.
14. Entonces, déjenme lo busco. Aquí está. Bien. Entonces, aquí está una información importante. Nada más déjame la contrasto con un problema de la tarea, porque según yo, sí está también esa información. Bueno, les voy a compartir en pantalla uno de los problemas que les digo que tiene que ver con la tarea. En este problema, yo te voy a dar una información que tiene que ver con la vida media. Ahorita la voy a definir, no te preocupes. Y da que la vida media del carbono, no es cierto, del cobalto, que pues es el material que va a ser el radioactivo, es de 5.27 años. Ahorita vamos a hablar de la vida media. El chiste es que aquí, buscando rápidamente en San Wikipedia, encontraba que el carbono 14 decae en una forma exponencial a 5.730 años. Entonces, técnicamente esta es la vida media. A los 5.730 años de la muerte de un ser vivo, en la cantidad de carbono 14 se reduce a la mitad. Entonces voy a utilizar esta información para resolver un problema. 5.730 años. Voy a anotarlo aquí para que no se nos olvide, no se nos pierda esa información. Si quieres ser más riguroso en ciertas informaciones nucleares, hay una tabla de NIST. NIST es una institución estadounidense, si no mal recuerdo, que se concentra en obtener información de todos los tipos de reacciones entre los nucleones. Y tiene todas las cadenas de decaimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, voy a poner aquí que la tau, voy a llamar ahorita designar tau, no, todavía no lo sabemos qué es, simplemente quiero guardar la información que era 5.730 años. ¿Bien? Esto es importante y esto es para el carbono 14. Preguntan en el chat si el carbono 13 es útil o sirve o tiene algo en particular. La verdad desconozco de las propiedades del carbono 13. Ese sí lo desconozco. Pero déjame ver, no sé si estás ahí, Ami, si tienes esa tabla de datos nucleares, mientras continuamos la clase, igual estaría bueno si nos la pudieras compartir en algún momento, si puedes, si no, no te preocupes. Bueno, entonces, esa tau en sí, vamos a definirla como una cantidad importante en este tipo de reacciones y se va a llamar tiempo de vida media. ¿Qué es el tiempo de vida media? Literalmente es el tiempo en el que cierto material se metaboliza, se degrada, se desintegra, desaparece a la mitad de la cantidad inicial que tú tenías. Entonces, formalmente lo podríamos escribir como es el tiempo
que transcurre para que la cantidad n al tiempo cero se reduzca a la mitad. Es decir, pues n a tiempo cero entre 2. Mi pregunta para ustedes es, ¿creen que esa cantidad tau dependa de n0, o sea, de la cantidad inicial o la cantidad de material que tú estás sometiendo en un cuerpo, o no? Me Según gustaría yo no. escuchar qué opinan. Depende del material, ¿no? Va a depender del material, definitivamente sí, eso es cierto. Por ejemplo, ya vimos ahorita que la tasa de vida media del carbono 14 y la del cobalto son diferentes, sí. Eh, pero va a depender de la cantidad de material que tú tengas. Alguien en el chat comenta, yo creo que sí importa la cantidad. ¿Quiénes más piensan que sí o quiénes piensan que no dependa de la cantidad? Por No ejemplo, creo que dependa de la cantidad, ¿o sí? por Yo ejemplo, siento también que no depende de la cantidad porque, por ejemplo, si tuviéramos una misma muestra de la misma cosa, pero en diferentes cantidades, nos daría diferente fecha. ajá. Por ejemplo, algo que me acaba de comentar el compañero es, pensemos que literalmente te pones una peda, tomas, ¿no? Puede haber alguien que tal vez solo se tomó una copa de alcohol y tal vez un amigo, una amiga se toma 5 litros, bueno, igual y te da un ataque y mueres, pero pensemos que tomas unos 2 litros o 3, o 2 o 1, no sé, depende de lo que puedas aguantar, ¿no? El tiempo de vida media es dependiente de la cantidad de alcohol, en este caso, que tú tomes. Entiéndase acá que el Sí, tiempo de vida media sí, sí. sería como la cantidad de tiempo en el que se reduce la cantidad que tú tomaste a la mitad, ¿no? Pues O sea, sí, Esa sería la depende misma. cantidad. mucho, ¿no? Sería la misma, ¿no? O sea, no sé, si tú te tomas una cerveza, sería el mismo tiempo que si tu amigo se tomó 5 cervezas, que 5, nada más que pues obviamente no le van a pegar igual. Pero al final te va a ser igual la mitad. Entonces el tiempo de vida es la misma cantidad, ¿verdad? Suponiendo que estamos hablando del mismo alcohol. Sí, exacto. Ok, bueno. La respuesta es sí, entre comillas. ¿Por qué? Porque quizás aquí cometí un error al momento de decir que tienes tú y un amigo. Quizás debía haber dicho tú contigo mismo, la comparación. ¿Por qué hago esta sutil observación? Porque hay gente que metaboliza de manera diferente las cosas. Entonces, estas medidas, por ejemplo, concretamente en fármacos, son estadísticamente probadas, ¿no? No es algo que pueda provenir de un cálculo específico. Por ejemplo, en física nuclear sí. En física nuclear se pueden calcular con precisión y con muy alta precisión ciertos modos de decaimiento nuclear, pero efectos médicos regularmente son estadísticos y los efectos literalmente tienen que someterse bajo experimentos y observaciones de mucha gente que literalmente participa en este tipo de actividades y entonces con base a eso pueden determinar estadísticamente promedios. Por eso te decía, quizás debía haber utilizado que tú mismo te compararas contigo mismo tomando más, no con un amigo. ¿Por qué? Porque tal vez tu amigo sí aguante más, pero porque su metabolismo lo tiene así o no. Lo que sí es cierto, y eso es verdad, es que, por ejemplo, si estamos hablando de alcohol o de cierto medicamento, el tiempo de vida media
sí va a ser un promedio, un estándar, ¿no? En ese aspecto no va a depender de la cantidad que tú tomes o que tú ingieras o que te estén racionando. ¿Cómo lo podemos demostrar o cómo lo podemos ver? Pues vamos a utilizar la propia definición y lo vamos a hacer para calcular cómo lo podrías obtener dados ciertas informaciones, por ejemplo, de R, ¿no? De hecho, va a vincularse mucho con esta cantidad R. Entonces, si tú estás diciendo que al tiempo tau, n al tiempo tau es la cantidad inicial reducida a la mitad, entonces tú puedes utilizar la solución de la ecuación diferencial que estaba aquí arriba, que es n al tiempo 0 por e a la rt, y de ahí despejar tau, porque tú ya sabes que por definición, quizás aquí lo puedo exponer con una definición, esta cosa se corresponde con n a tiempo 0 por e a la r tau, ¿sí? No sé si hasta ahí hay alguna duda. Simplemente estoy diciendo, pues si n de t es n0 por e a la rt, pues eso es válido para cualquier tiempo. Si utilizo la tau concretamente, pues es lo mismo que sustituir t con tau, y eso es cierto. Por otro lado, de la definición ya sabemos, o te menciono, que el tiempo tau en el que actúa este material, este medio, esta cantidad, se va a reducir a la mitad, ¿no? ¿Sí? Entonces, de esta igualdad, puedes notar que la dependencia de n0 inicial, o de n a tiempo 0 inicial, se anula. De hecho, aquí me faltaba un signo negativo de la R. Se anulan. Y de aquí tú puedes despejar tau. Entonces, esto implica que un medio es igual a e a la menos r tau, y esto a su vez se tiene que logaritmo natural de un medio es igual a menos r tau, solo que el logaritmo de un medio es menos logaritmo de 2, ¿estamos de acuerdo? Entonces, tenemos menos logaritmo de 2 igual a menos r tau. No sé si hay alguna pregunta en que el logaritmo de un medio es menos logaritmo de 2. ¿Cómo lo podemos calcular? Pues logaritmo de un medio es logaritmo de 1 menos logaritmo de 2 por propiedad de los logaritmos, y logaritmo de 1 es 0, entonces solamente te queda menos logaritmo de 2. Entonces de aquí anulas la dependencia del signo y te queda aquí que, por lo tanto, escribí dos veces por lo tanto, tau acaba siendo logaritmo de 2 sobre r, ¿sí? Recuerdan que en la clase pasada, al final, estábamos hablando de las unidades, ¿no? Y yo te preguntaba, ¿qué unidades va a tener R? Y al final llegamos que las unidades de R tienen que ser 1 entre tiempo. ¿Sí te acuerdas? Bueno, si ya estamos mencionando esto, ¿qué unidades tiene el tiempo de vida media? Tiempo. Va a tener unidades de tiempo. ¿Por qué? Porque va a tener un logaritmo de 2. 2 es adimensional y R tiene 1 entre t. Entonces, las unidades naturales que va a tener tau van a ser tiempo. Y tiene razón porque, pues, estamos hablando de un tiempo de vida media, pues va a medir tiempos, ¿no? Por eso es que aquí en esta página en Wikipedia encontramos que, pues, son años, o no sé, en este caso estamos hablando de años. Para tu tarea, cuando resuelvas el ejercicio del cobalto, el tiempo de vida media de cobalto resulta que son 5.27 años, ¿va? Y ojo, esa cantidad, repito, no depende de la cantidad de material que tú tengas. Es una cantidad fija, ¿sí? Bueno, entonces, dado esto,
yo ya te podría preguntar, ¿cuál es el valor de R o la tasa de decaimiento para el carbono 14? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo me podrías dar esa información? Bueno, pues va a ser muy fácil, porque yo ya te di el tiempo de vida media. El tiempo de vida media son 5.730 años. Y créeme, eso no es algo experimental, no es que alguien haya esperado 5.730 años para esperarse a ver qué salía, ¿no? Eso no tendría pues, mucho sentido natural. Es algo que se calcula, y se calcula en forma precisa con mecánica cuántica, con física nuclear. Entonces, ¿cuál es el valor de la tasa de decaimiento para el carbono 14? Pues lo despejas aquí, ¿no? Entonces, pues R es igual al logaritmo de 2 sobre 5.730 años. Date cuenta que R va a tener unidades de 1 entre tiempo, ¿no? Entonces todo tiene que ser consistente y eso no sé cuánto da. Alguien que tenga por ahí calculadora a la mano. Yo aquí tengo... preguntan, ¿por qué era el logaritmo de 2? Repito, el logaritmo de 2 salió de aquí. Ustedes tienen que despejar o despejamos de esta relación tau, ¿ok? Entonces, al despejar tau, te queda el logaritmo de un medio igual al logaritmo de la exponencial por elevada a la menos RT. Entonces, se anula el exponencial con el logaritmo y te queda menos RT, tau, perdón. Luego, logaritmo de un medio es menos logaritmo de 2, ¿sí? Menos logaritmo de 2, porque, repito, logaritmo de un medio es menos logaritmo de 2 por propiedad de los logaritmos, y se anula el signo negativo y despejas y te queda logaritmo de 2 entre R, ¿va? No sé si quedó claro. ¿Sí les ayudó eso? Bueno, entonces, teniendo en cuenta ese cálculo, ya uno puede determinar cuánto vale R. En este caso, Jacqueline nos compartió el número que nos queda al final, que es 1, voy a copiar textualmente lo que nos compartió, es 1.2096 por 10 a la menos 4, 1 entre años. Esa es la tasa de decaimiento del carbono 14. Entonces, como puedes ver, es una cantidad ridículamente pequeña la que está decayendo cada año. ¿Qué significa eso? Porque quizás te podrías preguntar, oye, pero si este método te ayuda para saber cuándo vivió alguien, pues ¿por qué no lo utilizas para un asesinato común y corriente que ocurrió hace unos meses? Es muy poco práctico. ¿Por qué es muy poco práctico? Porque pensando en que tú estás analizando un asesinato que ocurrió antier, pues aquí tal vez estaba viva la persona, tiene cierta cantidad de carbono 14 con sus respectivas fluctuaciones, y cuando mueres, a lo largo de unas horas o días, la cantidad de carbono que decae, date cuenta, va a ser realmente pequeña por año, ¿no? Entonces eso no lo vas a poder distinguir incluso desde el propio ruido que te genera el ambiente. Entonces este método funciona, pero cuando estás hablando de muchos años en los que puedes ya ver en forma cuantitativa esas diferencias. Si lo tratas de utilizar en restos de algo que tiene poco tiempo, incluso años, relativamente pocos años de haber dejado de estar vivo, no te va a funcionar, porque las propias incertidumbres en las medidas de los aparatos con los que haces esto te van a meter mucho ruido y tu medición no va a ser relevante, ¿sí? No va a ser precisa. Entonces, por eso esto no funciona para un método forense, por ejemplo, ¿no? A corto tiempo, ¿sí? Bueno,
Entonces, ya tenemos R, ya conocemos la tasa de decaimiento, también tenemos la vida media. Y repito, esto tiene mucha práctica. Por ejemplo, creo que en algún ejercicio de tu tarea hago algún ejemplo, te pido algún ejemplo en el que tienes a alguien que está dopado. Ah, sí. Resulta que tienes pentobarbital sódico, que es un químico que se utiliza para anestesiar a los animales, en este caso, y te dicen la dosis que debes de suministrar a este animal, que tienes un animal de 30 kilos, quizás sea como un perro, no lo sé. El chiste es que te van a tener que preguntar cuánta dosis necesitas para que pues tengas adormecido o anestesiado a tu animal cierta cantidad de tiempo. De hecho, aquí la pregunta, ¿qué dosis debes suministrarle al animal para que esté anestesiado 1 hora? Y aquí es de cuidado este problema porque muchos a veces se equivocan y, por ejemplo, a veces si en el examen te pongo un problema parecido, puedes tener este problema. Te voy a explicar cuál es el problema que cometen cuando resuelven el problema en forma equivocada. Por ejemplo, en ese caso el problema te dice, fíjate que quieres tener anestesiado al perrito 1 hora, entonces tú haces cierta medición aquí al tiempo 0, bueno, a tiempo, le voy a llamar tiempo 1, y haces el cálculo, obtienes la exponencial que obedece a esta cosa, y haces el cálculo para 1 hora atrás. Le voy a llamar aquí T1 menos 1, pensando que el tiempo está en horas. Y ya, tú dices, ah, pues es esta cantidad la que necesito, entonces esta cantidad es la que le voy a suministrar. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque si le suministras eso, inmediatamente va a despertar el animal. ¿Sí? Entonces, ten mucho cuidado. Tienes que suministrarle más, bueno, no más en el cálculo para que esté dormido y a partir de ese entonces ya esté empezando a despertar. ¿Sí? Entonces, solamente ten cuidado en algunas cosas de detalles, ¿no? Y, por supuesto, en la práctica, alguien que sí se dedica a esto es de mucho cuidado. Por eso es que lamentablemente a veces en la medicina, cuando la gente se dedica a las anestesias, tienen que ser muy conocedores de los químicos, de los medicamentos que se utilizan, porque pues en forma, pues quizás incidental pueden ocasionar lesiones graves a personas y algunas son irreversibles, ¿no? Creo que, bueno, la mayoría de nosotros en la Facultad de Ciencias por lo menos al ser estudiantes y cuando estamos en la licenciatura, sabemos que si nos equivocamos no pasa nada, ¿no? Pues dices, ay, ching, ya me equivoqué en un signo o cosas por el estilo. Y en la práctica, para algunas otras carreras no lo es así, ¿no? Acá no está en riesgo la vida de nadie, estoy seguro que si te equivocas en una cuenta no va a pasar nada, igual y te va mal en algún examen, pero si te es algo de un signo, hasta el profesor te puede entender, salvo que sea alguien bien mal y te diga, oye, te equivocaste en un signo y todo mal, ¿no? Eso podría ser, creo que lo más complicado que podría ocurrirte siendo estudiante, pero en medicina no. En medicina, si te equivocas en algo sutil como esto, puedes arruinar tu propia carrera, la vida de alguien, etcétera, ¿no? Entonces son cosas de cuidado que a veces cuando las tenemos tan tangibles en nuestras operaciones, las descuidamos de la implicación que sí puede tener en la práctica, especialmente en carreras que son pues más aplicadas, ¿no? Entonces, dejo estos ejemplitos porque, o estos problemitas de tarea para que también sensibilices esa parte de tu propia formación. Creo que es bueno tener esa sensibilidad también de lo que hacen las demás gentes. No sé si conoce, pero las personas que se dedican a anestésicos, les va muy bien. Les va bien y ganan bastante dinero por hacer bien su trabajo, claro, ¿no? Comenta alguien por ahí que alguien se metió a actuaría y que si se equivoca
Solo va a la cárcel. Sí. Sí, bueno, también en física, ¿no? Yo me inicié en cosas nucleares, este, y bueno, si tienes un accidente en un reactor nuclear tampoco es muy bueno que digamos, pero bueno, ya son riesgos que cada uno corre. Afortunadamente en mi caso soy teórico, entonces a lo más pude haber pasado algún cálculo mal y ya. Los experimentales a veces son más de cuidado porque, chin, alguna cosa no salió bien y ya explotó la cosa. Entonces, bueno, cada quien tiene sus propios riesgos en sus propias áreas. Sí, ¿alguien quiere preguntar? Sí, tengo una duda. Ahí no me dijo que la dosis que se necesitaba para que el perrito estuviera anestesiado 1 hora, o sea, dijo que debíamos como ponerle un poco más de la anestesia que decía en la gráfica, o sea, para que no despertara justo a la hora, Tienes que o asegurarte que el químico siga presente en 1 hora, porque después de que se acabe ese químico límite, va a empezar a despertar. Entonces, la cuestión está en que no le suministres el químico inmediato para que despierte, sino tienes que mantenerlo la hora. Y ya después, el químico va a seguir presente en el cuerpo en este caso del perrito, el tiempo que sea necesario, pero ya una vez pasado ese límite en el que despierta, ya te digo, va a estar presente el químico en su cuerpo, se va a estar degradando, pero ya no va a estar dormido. Y aquí lo importante es que el perrito esté dormido un tiempo necesario. Por ejemplo, para este problema, la información que les dan les dan el tiempo de vida media y les dicen, además se sabe que en 5 horas el organismo alcanza a eliminar la mitad del analgésico. O sea, técnicamente eso es el tiempo de vida media. Tú lo que tienes que calcular es cuál es el N0, cuál es la cantidad inicial que le debes suministrar para que esté dormido 1 hora, creo. Sí, 1 hora. ¿Sí? ok, sí, gracias. No, de nada. Esta tarea más adelante se las vamos a compartir para que ya la vayan resolviendo. Y pues bueno, el iniciar esta primera semana con este tipo de problemitas, en lo particular se me hace muy enriquecedor porque nos permite ver algo que creo que en mi opinión es muy valioso cuando dices, oye, con una formulita bien boba puedo hacer muchas cosas y son muchas cosas que en las carreras, incluso duras a veces, las tienen en la práctica. Imagínate tú, como estudiante de la carrera en ciencias, todo el potencial que puedes saber con lo que vas a aprender al modelar, con lo que tú sabes del cálculo, por ejemplo. Entonces, ese es el motivo de este primer modelito así muy sencillo y después nos vamos a complicar más y después quizás hasta de lado dejemos un poco la cuestión de la interpretación porque te enseño un poco más los métodos de cómo resolver las cosas, ¿no? Un ejemplo que te comentaba justamente también ayer era el de las bacterias en la caja Petri, ¿no? La caja Petri, pues sabes que es circular, que tiene un medio de cultivo, ahí está, y nos empezamos a hacer observaciones, dices, oye, pero tus bacterias que están aquí creciendo, pues van a alcanzar un tiempo, en algún tiempo, el límite de los bordes, o se les va a acabar el recurso, y lo que yo quiero que te empieces a formular es, ¿cómo lo modelarías? ¿No? Y bueno, más adelante vas a aprender técnicas de ecuaciones diferenciales parciales, de ecuaciones ordinarias más avanzadas, pero lo importante es que vayas formándote preguntas. Creo que como científico es muy importante formularte preguntas y claro, las respuestas a veces son a veces hasta complicadas de entender por uno mismo, pero por preguntas formuladas creo que es bastante bueno y más ahora que estás aprendiendo esta primer parte del curso para motivarlo, ¿no? Entonces, la siguiente semana vamos a comenzar clasificando las ecuaciones diferenciales. Vamos a decir concretamente cuáles son las que vamos a abordar en la materia, en el curso. Y te voy a enseñar a resolver las ecuaciones de primer orden lineales, que tienen una solución muy fácil, muy explícita y es relativamente sencilla de obtener.
Me preguntan, Claudia, no debemos redondear ningún número, ¿verdad? No, no te preocupes, no somos tan obsesivos con, no, es que tienen que ser todos los números digitales. No, no te preocupes. Quizás si yo te pregunto así con precisión absoluta, no, yo quiero que me digas en forma numérica a precisión de máquina, a doble precisión de máquina en cálculos en Python, tal cosa, sí, ahí sí, pues se respeta lo que se pide. Pero para estos problemas no te preocupes tanto en redondear, no hay problema. Además, si ustedes con fines prácticos dejan esta cantidad simplemente para el valor de R, por mí está bien, es una cosa simbólica, dice, pues lo logaritmo de 2 entre 5.730 es algo, que está bien. ¿Cuánto da? Pues es algo. Y ya por mí, yo por mí estoy bien. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Quieren hacer alguna cuestión, algún comentario? Me pregunta Infante, Jorge, tocayo. Por cierto, una cosa importante. No olviden que cuando inicien la sesión de la clase y se conecten, se etiqueten con su nombre por apellidos y luego sus nombres, para que tengamos una fácil identificación y al momento de que se soliciten algunas participaciones de ustedes, sea más fácil ahora sí que, localización en el chat, en la reunión. Pregunta Jorge, tocayo. Duda técnica. ¿Las tareas son equipo o individuales? Van a ser en equipo. ¿Cuánto va a ser el equipo? Todavía no sabemos con precisión cuánto, de qué tamaño va a ser. Eso lo voy a consultar con mis ayudantes para definir el tamaño. Entonces, ¿van a ser en equipo? Sí. ¿Qué otras preguntas tienen? ¿No más preguntas? ¿Seguros? ¿Segures? ¿Todo en orden? Bueno, entonces, si no hay más cosas por comentarse, nos vemos la siguiente semana, el día lunes. Es importante que estén presentes en el curso. Veo que hay pocas personas conectadas. Que estén presentes. Eso sí es importante para mí y también para que, pues, tengamos en cuenta que están activos, están presentes y también si tienes algún problema de depresión o de algún acontecimiento que te esté molestando, puedes consultarnos con nosotros y ya sea que nosotros mismos o que los lugares más indicados sean referidos a ti, ¿no? Te podemos decir dónde puedes expresar ciertas ideas, ciertas consultas, ¿va? Y bueno, alguien hizo una pregunta antes. Déjenme consulta, déjenme checo. Elsa, dijo que R se calcula con física nuclear. A grandes rasgos, ¿cómo se hace? Ese es un buen tema. Por ejemplo, Macaulay es física. Ella justamente está haciendo cosas en física nuclear, experimental. Algunos cálculos se pueden hacer desde la mecánica cuántica. Algunas otras cosas se tienen que medir. ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, esta cuestión de la vida media del carbono, pues son 5.730 años. Es muy difícil que alguien esté haciendo este experimento de ese tiempo. Resulta que cuando los nucleones se excitan, es decir, les introduces de alguna manera energía, hay brincos en las interacciones de sus fuerzas nucleares en las que hay saltos de niveles cuánticos. Quizás eso te suene un poco más a química. El chiste es que en la mecánica cuántica uno puede determinar con mucha precisión los niveles de energía en los que están situadas estos eigenestados, así se les llama, eigenestados. Y entonces, mediante estos eigenestados, uno puede calcular también a forma aproximada, en algunos casos de forma muy precisa, los tiempos de decaimiento entre estos eigenestados. ¿Cómo lo haces?
hay gente que lo hace y lo sigue haciendo mediante caos cuántico, por ejemplo. Yo hago algunas cosas de caos cuántico justamente y algunas te permiten lograrlo, algunas tienes que meter modelos, pero la idea es utilizar el espectro cuántico de lo que estés resolviendo en los átomos en forma nuclear y hacerlo es pesado y requiere mucho supercómputo, por ejemplo. ¿Va? Por ejemplo, diagramas de Feynman son utilizados en algunos casos. Se requieren técnicas, pero la mayoría es de origen cuántico. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda que tengan? Como comenta Claudia, como dato curioso, Eigen en alemán es propio, en efecto, exactamente, tal cual como lo van a aprender en álgebra lineal o ya lo aprendieron. Eigen es propio y por eso luego se utiliza como eigenvalores o valores propios o eigenvectores, vectores propios, y en mecánica cuántica es muy recurrente decir eigenestados o eigenvalores. Los eigenvalores técnicamente son en mecánica cuántica las energías de excitación de los espectros que resuelves en mecánica cuántica. Bueno, si ¿alguien tiene más dudas o comentarios que quiera compartirnos con confianza? Si no hay más que comentar o compartir, pues nos vemos la siguiente semana, ¿va? Bonito fin, cuídense, literalmente cuídense mucho, sigan pendientes de la contingencia y nos vemos la siguiente, ¿va? Saludos a todos, adiós, bye, Gracias, profe. hasta luego.